Una realidad es la distancia que hay entre una decisión y un deseo. 9:25 de la mañana, muralla china. En la entrada de la primera sección de la muralla en Patalín, en Pekín, 3,500 chinos, chavos, hombres, mujeres, padres de familia, y 15 mariachis tenían frente a mí esta primera gran reflexión que aprendí cuando tenía 16 años. Los mariachis empezaron a cantar y detrás de ellos una figura, una réplica del ángel de la independencia de 10 metros que, por cierto, cuando nos la llevamos de México pensaron los de la aduana que era una más bien era el original de Avenida Reforma. Cuando estaba viendo esa imagen frente a los mariachis, frente a esta cantidad de chinos, tenía esa reflexión en mi cabeza. No hay peor esclavitud que la dependencia económica y no hay peor esclavitud que ser rehén de tus miedos. Segunda reflexión que mi papá me enseñó cuando tenía 7 años. Era el momento más importante de mi vida, el momento que me hizo valer la pena separarme de mi familia a 5 años, no ver a mis padres durante casi 7 años, no ver a mi hermano, dejar todo lo que tenía para salir a conquistar mi sueño. El sueño de ser yo, el sueño de atreverme, el sueño de que esa realidad en ese momento era no más distancia, era el momento en que mi deseo se convirtió en una decisión. Estando en China, entendí lo que significa y lo que significaba conquistar un miedo. Entendí la capacidad que tiene el ser humano para reinventarse en los momentos de mayor soledad, en los momentos en que el mejor amigo que podemos tener es uno mismo, en los momentos en donde no hay alternativa, en donde no hay opción más que enfrentarte a ti mismo, en los momentos en que una decisión puede ser la clave de tu éxito o puede ser la clave de tu fracaso. Con esa actitud, con ese pensamiento, me tocó ver a los primeros chinos en toda la historia comer, y con todo y el estilo mexicano, comer los primeros tacos en China. Con esa actitud me tocó ver lo que significaba tener la responsabilidad frente a la gente que confió en mí, de no solamente hacer que no fracasara una inversión o un proyecto, sino de hacer que los sueños que yo tenía se volvieran parte de la misión de otras personas. Con esa actitud vi volar el primer avión de América Latina, el primer avión mexicano, primer avión de Aeroméxico, de una compañía mexicana, en toda la historia entre China y América Latina en junio de 2008. Con esa actitud me tocó ver cómo los fracasos que tuve, cómo las promesas que muchas veces generé y las expectativas que generé, no tenía otra alternativa más que mejorar, enfrentar mi realidad y dar la cara permanentemente frente a la gente que confiaba en mí. Con esa actitud me tocó ver por primera vez a un chino que tomaba la cerveza Corona, sorry por el comercial, y cuando le preguntaba por qué tomaba una cerveza Corona y por qué una cerveza mexicana se transformaba su cara, me decía que en realidad lo que sentía era estar en una playa mexicana, estar en Cancún. Ahí entendí lo que significa una experiencia, lo que significa poder conquistar
al mercado más grande del mundo que vende y vendía la mayor cantidad de productos baratos, entendiendo que ese mercado no se conquista vendiéndoles un producto, sino se conquista dándoles una emoción, dándoles una experiencia. Y esa emoción y esa experiencia es lo que me llevaban a entender que hoy en la vida, para salir adelante, no basta con pensar, no basta con desear, ya no basta con tener una decisión. Se necesita tener pasión, se necesita amar lo que uno hace y necesita uno amar por sobre todas las cosas con quien uno está, con quien uno lo acompaña. Pero sobre todo, lo más importante, lo que se necesita es la capacidad para atreverse a ser uno mismo. En estos momentos, en estos años, en estos días en donde muchos de ustedes, muchos de nosotros, terminamos o terminan de estudiar, empiezan sus carreras en las universidades, otros salen a trabajar, ¿y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no nos levantamos o nos vamos a la cama pensando, ¿por qué me voy a levantar? ¿Cuál es el motivo que me hace existir? Y la primera gran respuesta en que hoy nos lleva las circunstancias de la vida es que hoy, más que existir, tenemos todo para aprender a vivir. No basta existir, no basta subsistir. Mucha gente en el mundo trata de sobrevivir, pero hoy no hay otra alternativa para existir que atrevernos a hacer lo que deseamos. La capacidad de poder encontrar rápidamente las respuestas de qué es lo que nos hace levantarnos, de qué es lo que nos hace vivir. Esa respuesta está en la capacidad de atrevernos a hacer lo que nosotros somos. No importa lo que la gente piense de nosotros, no importa lo que la gente más querida de nosotros, pensando en nuestro bien, piense de nosotros. El mayor bien que nos podemos dar es aquel bien, el que nosotros pensamos para nosotros mismos. Con ese pensamiento y con ese atrevimiento, hace 4 años, después de haber fundado la primera empresa de negocios entre México y China, que se atrevió a conquistar un mercado de productos con emociones y con experiencias. Después de 10 años de invertir mi tiempo y cruzar el Océano Pacífico más de 50 veces para poder ver ondear la bandera de México en China, decidí reinventarme. Decidí afrontar mi siguiente nivel de miedo, tener la capacidad de entender hacia dónde quería llevar mi vida y hacia dónde quería dirigir la pasión que me hace levantarme día con día. Y esa pasión y esas ganas por seguir luchando y esas ganas por querer seguir adelante me llevaron a entender uno de los deseos más ocultos que tenía, uno de los deseos más confusos, porque era salirme de mi zona de confort, era salirme de todo lo que ya había conquistado, de todo lo que ya había generado, de todo lo que ya había alcanzado y entender que quizás tenía que empezar nuevamente de cero. Y ese deseo, y esas ganas, y esa pasión, y ese deseo oculto se tradujeron en una sola meta: querer servir a los demás, querer ayudar a mi país, querer ayudar a mi ciudad. Nadie en la vida me había dado una oportunidad para poderlo hacer. Siempre he luchado contra corriente. Desde que tenía 15 años tuve que pedir becas y una beca en el Colegio Hebreo Maguen David para poder seguir estudiando. Mi padre me dijo que era millonario porque tenía un lugar donde vivir y comida para comer, y que eso era todo lo que yo tenía. Si quería estudiar,
tenía que salir adelante por mis propios medios. Cuántas noches de rencor, cuántas noches de tristeza. Y hoy, cuántas gracias le doy a mi Padre. Cuántas gracias porque quizás con intención o quizás sin intención, el consejo que me dio fue el camino de mi vida. Vencer los miedos y no depender económicamente de nadie. Y con ese deseo y con esa pasión, alguien me dio una opinión, un apoyo y alguien creyó en mí. Y me refiero al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera. No tenía padrinos políticos, no tenía compadres, no tenía cuates, simplemente era un emprendedor que había logrado algunos éxitos, muchos fracasos, pero que tenía claro este deseo de poder servir a los demás. Hoy, 3 años en donde he empezado a reinventarme, en donde mi pasión más grande, que ha sido la internacionalización de empresas de México y ver ondear la bandera mexicana en China y el poder tener éxito en ese mercado, hoy realmente cuando veo que una mujer en Tlalpan, que un niño en Coyoacán, que un joven en Iztapalapa tienen una sonrisa, tienen una esperanza, tienen la capacidad de soñar y que gente que no tiene para estudiar, gente que hace 4 horas de distancia de Tecámac o de Nesa o del Estado de México o de Hidalgo para ir a la misma banca de la Facultad de Derecho donde yo llegué a estudiar, cuando esas personas tienen una oportunidad, ya me valió la pena, ya fue el mismo momento y la misma experiencia y el mismo sentimiento que tuve, como cuando escuché a los mariachis detrás de la réplica del Ángel de la Independencia en la muralla china. Servir a los demás, entender que no solo somos para nosotros mismos, que no solo hoy en nuestra vida la fuente más importante de felicidad es conquistar nuestros sueños, no. Hoy servir a los demás, ser para los demás, también es una forma de poder no solamente existir, es una forma de poder, con la pasión que se necesita, salir adelante, pero sobre todo es una forma de vivir, de sentir la experiencia de lo que es la vida. Yo les deseo a todas y a todos ustedes que prontamente ubiquen la fuerza interior, la fuerza de su alma para poder ser lo que ustedes quieran, para tener la valentía de ejercer sus sueños, porque un sueño no es otra cosa que una realidad en proceso de creación. Piensen, actúen, pero sobre todo siéntanse, tengan la capacidad de atrevimiento, tengan la capacidad de tener la sinceridad de qué es lo que ustedes quieren, de qué es lo que ustedes aman, de qué es lo que les apasiona. Y estoy seguro que la mayor cantidad de preguntas que ustedes puedan llegar a tener, que la mayor cantidad de confusiones que en las noches, en las madrugadas, cuando se levanten puedan llegar a tener, se van a convertir prontamente en respuestas. En la medida que sepamos hacia dónde dirigir el barco de nuestras decisiones, en la medida que tengamos la capacidad de poder resolver las respuestas y las incógnitas que tenemos, en esa medida vamos a seguir y vamos a empezar a tener la experiencia más increíble de la vida, que es vivir con alegría y vivir con felicidad. Todos, en realidad, lo que buscamos es un motivo o un pretexto que nos dé ese sentido de vida. Ese sentido, esa respuesta, ese pretexto está aquí adentro, está en nuestro corazón y está encapsulado hasta el momento en que nosotros decidimos que salga a la luz, que salga hacia afuera. Porque cuando uno sabe hacia dónde dirigirse, el mundo entero se aparta para vernos pasar. Pero no solamente para vernos pasar. Cuando uno tiene pasión, cuando uno ama lo que hace, la gente se suma a ese deseo,
a ese pretexto. Y ese pretexto se vuelve una visión. Les deseo esa fuerza, esa pasión y ese ánimo para conquistar sus sueños. Muchas gracias.